En un barrio tranquilo en Bogotá, a la medianoche, un estallido de violencia inimaginable ocurrió en la casa número 8 en un conjunto en Suba. Allí, un mayor del Ejército Nacional y su pequeña niña de 7 años fueron brutalmente asesinados. Su verdugo, su propio hijo y hermano, un adolescente de 14 años que no pudo contener la ira hacia su padre y lo atacó sin compasión. Pero, ¿qué llevó a este menor a cometer este acto tan atroz? Quédate para conocer los detalles de una historia de terror real. Soy Héctor Carrillo y estás viendo ¿Ya vieron esto? Podcast. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún caso. El 29 de julio de 2024, alrededor de las 11:30 de la noche, en el barrio Bosque de San Jorge, en la localidad de Suba, vivía la familia Bueno. Fabián Humberto Bueno Carranza, de 42 años, era un mayor activo del Ejército Nacional. Un hombre disciplinado, respetado por sus compañeros, que había dedicado su vida a servir al país. Vivía con su esposa Catherine Torres Velázquez, su hija de 7 años y su hijo adolescente de 14. Desde afuera del hogar, todo parecía estable. El conjunto residencial se encontraba en calma, a pesar del bullicio de Bogotá. Los vecinos describían al chico como un joven común. No mostraba señales obvias de problemas, pero en el interior de la casa, la tensión bullía como una olla a presión. Catherine había salido esa noche a cenar a un restaurante. Horas antes, los padres del chico tuvieron una discusión con él, pero para el chico, esos regaños llenaron completamente su mente acumulada de resentimientos contra sus padres. En su declaración, dijo estar estresado por el trato que su progenitor les daba a los tres. Además afirmó que siempre hacía sufrir a su mamá en temas de pareja y que eso lo afectó a él y a su hermana. El adolescente, atrapado en un torbellino de emociones, sentía una rabia que crecía en silencio. La abuela comentó que una vez Fabián Bueno sintió que por detrás le respiraban como un toro fuerte, como con rabia. Era su hijo y que posteriormente le gritaba: te odio, no quiero volver a verte nunca más. No era un delincuente, era un chico de 14 años viviendo en un hogar fracturado. Esa noche bajó a la cocina, tomó el cuchillo, no uno, sino usaría 4 en total. Subió las escaleras sigilosamente hasta el último piso. Su padre estaba acostado en su habitación con la pequeña niña. Él se había quedado dormido viendo el celular, sin sospechar el horror que se acercaba. Pero, ¿cómo la rabia pudo más en este chico que la familia? Quédate, porque lo que vas a descubrir de esa noche está colmado de pura oscuridad. El adolescente esconde el cuchillo en su espalda, sube hasta el último piso, entra en la habitación donde su padre duerme plácidamente, al lado de su hermana de 7 años. Subí y le pegué una puñalada, relataría después, con voz temblorosa pero fría. Sabía exactamente dónde, el pecho, un lugar letal. Por el correr de las emociones, el chico se va hasta su habitación y luego vuelve al lugar del crimen. Ve a su padre tirado en el piso, despierto en agonía, pero el chico no para. La ira lo consume. Ve que el cuchillo con el que lo atacó momentos antes estaba en la cama. Ahí lo coge de nuevo, se lanza para propinarle más cortes y ataques a su padre. No sentía que el cuchillo entrara, como el roce, no sentía nada. Así lo contó a Medicina Legal.
118 heridas en total. No era un asesinato común, era un crimen de odio, de furia descontrolada. El mayor del ejército, un hombre entrenado para la batalla, no tuvo chance contra su propio hijo. La habitación se tiñó de rojo, el aire cargado de gritos ahogados, pero la pesadilla no terminó ahí. La hermana pequeña se despierta con el alboroto. La niña, aterrorizada, intenta detenerlo, rogándole que pare. El chico se descontrola y la ataca en el pecho con el cuchillo. En ese momento piensa que ha cometido un error. No sabe qué hacer. Él no la quería matar, pero los 75 cortes propinados a la menor demuestran lo contrario. Pero este crimen no termina aquí. El adolescente baja al primer piso a esperar a su próxima víctima. Luego, Catherine, su madre, regresa del restaurante, abre la puerta principal y el adolescente la espera en la entrada, con el cuchillo en la mano izquierda. La ataca de inmediato, la toma de la chaqueta, luego del cuello, la insulta y forcejea con ella. Catherine cae sobre una mesa de vidrio. El cristal se quiebra. Ella grita pidiendo auxilio. Él le advierte que no grite. Intenta golpearla de nuevo, pero no la hiere con el cuchillo. Los vigilantes y los vecinos, alertados por sus gritos, llegan corriendo y encuentran al menor con los cuchillos en sus manos y a Catherine tirada en el suelo entre cristales rotos. La intervienen rápidamente, salvándola por poco. La policía llega minutos después, alertada por la llamada de emergencia. Encuentran la escena de extrema violencia en el tercer piso. Sangre, cuerpos sin vida y un adolescente inexpresivo. Durante la audiencia de imputación, que fue solo 2 días después, el chico acepta los cargos por homicidio agravado. Sentí rabia y me descontrolé, expresó. Los psicólogos notaron su falta de empatía, su conocimiento anatómico casi clínico. ¿Era premeditado o un estallido impulsivo? La fiscalía investiga y surge un detalle escalofriante. El menor era fan de series violentas, pero el verdadero detonante eran los conflictos familiares. Catherine, inicialmente sospechosa de haber influenciado al menor, es exonerada en 2025, tras pruebas que la desligan. Pero, ¿cómo un niño normal llega a esto? El proceso judicial avanzó rápido para un menor. En agosto de 2024 fue enviado provisionalmente a un centro de internamiento. En sus declaraciones intenta alegar legítima defensa por sus supuestos maltratos, pero las pruebas, su confesión detallada, el dictamen de medicina legal lo desmienten. En 2025, el veredicto, condenado a 6 años de internamiento en un centro especializado para adolescentes infractores. Es el máximo de condena para su edad, según el Código de Infancia y Adolescencia. No es justa, dice él. Espero rebajas por portarme bien y salir antes. Quiere ser abogado, reformar el sistema desde adentro. Catherine, la sobreviviente, recibe la preclusión de cargos y no tuvo influencia, pero el vacío es eterno. Fabián, un héroe militar, y su hija, una niña llena de sueños, se van en un acto de ira filial. Expertos hablan de un perfil asesino influido por violencia doméstica no detectada, estrés acumulado y quizás exposición a medios violentos. En Colombia, casos como este resaltan la necesidad de apoyo psicológico en familias bajo presión. Este horror en Suba nos obliga a preguntar: ¿qué pasa cuando el hogar se convierte en un campo de batalla? Y si esta historia te impactó, dale like, comparte y comenta. ¿Crees que son suficientes 6 años para un crimen de esta magnitud? Suscríbete para conocer más historias y recuerda, la realidad
siempre supera a la ficción.